Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer una carpeta para mi mesita de noche. Este, te sirve de base para que hagas colchas, para que hagas manteles, para que hagas cojines. Ahora sí que hay una diversidad para hacer esto, o sea que para lo que lo puedas utilizar. En esta ocasión utilizamos estambre cristal con hilaza y vean cómo queda muy bonita el contraste de estambre con colores. Entonces, espero que te guste. Ya también ya sabes que yo hago patrones en específico para amigurumis, pero sí tienen un costo que te dejo en la caja de descripción. El costo y ¿qué más, qué más, qué más? Ah, si quieres hacerme algún donativo, hay un corazoncito que abajo, en donde está al lado de compartir el video. Es un súper gracias y con ahí le das clic y me das un donativo de la cantidad que tú gustes por única vez, o si quieres hacerte miembro de mi canal por $1 al mes o $2 al mes, dependiendo la membresía que tú escojas. Y con eso tú me apoyarías muchísimo para que yo pueda comprar más material y seguir subiendo más tutoriales. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Miren, ahorita quería descansar un poquito de los amigurumis y tengo estas pastillitas que había ido tejiendo. Necesito hacer una como carpetita para mi mesita. Y necesito tejer más pastillitas porque mi mesa lo que necesito de ancho es de 27 por 58 y todavía me faltan pastillas. Entonces voy a seguir tejiendo pastillas y las voy a unir en color... Ay, perdónenme. Yo creo que negro. No estoy muy segura, pero creo que negro, porque si le pongo blanco es muy sucio. Y mi mesita pues es la mesita de noche. Entonces, voy a ver, voy a hacer varias combinaciones y a ver qué tal queda. Pero estoy utilizando estambre, cristal. Entonces, ahorita a ver si les enseño a hacer lo que es la pastilla en sí. Pero está muy sencillita, por si ustedes lo quieren hacer, y les voy a enseñar a unir las pastillas de un solo tiro y a ver qué tal me sale, ¿ok? Ok, voy a utilizar estambre cristal y vamos a utilizar un gancho de 2.5 centímetros, 2.5 milímetros, ¿ok? Y entonces vamos a comenzar. Yo cada pastilla la hago con combinación de 4 colores, pero si tú quieres, puedes usar 2 colores y irlos intercalando, o de un solo color y vas cambiando el color completo de la pastilla. Entonces vamos a comenzar tejiendo 5 cadenas. 4, 5. Cierro en forma circular con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y tejo 2 puntos altos, 1, 2. O sea, subí 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, luego 3 puntos altos, 1, 2, 3, y luego 2 cadenas y otra vez 3 puntos altos,
2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Ok? Y luego hago 2 cadenas y cierro con un punto deslizado. Pero al momento de cerrar necesitamos cambiar color, si es lo que quieres hacer, ¿ok? Miren. Voy a ponerle rosa y cierro con el rosa. Hago un amarre, así. Ok, vamos a usar hilaza para unir las pastillas y ponerle un adorno en la orilla de la carpeta. Confíen en mí, se va a lucir mucho. Ok, en la vuelta 2 vamos a subir 2 cadenas de lo que es la altura, más 2 cadenas, que es la separación. Nos vamos al hoyito de la esquina y tejemos 3 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo tejo 3 puntos altos. Luego 2 cadenas y me voy a la otra esquina. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y así lo hacemos en cada esquina. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ah, no, espéreme. No, nada de eso. Ahorita tejo hasta llegar a la última esquina. ¿Ok? Para que la hagamos juntas. Ay, perdónenme, es que es la costumbre de que siempre es lo mismo, pero no. No, en este caso no. Porque las 2 cadenas que hago para subir se considera un punto alto. O sea, lo tienes que tomar en cuenta como un punto alto para que no, no tejas de más. Miren, aquí me voy al último hoyito. Y hago 3 puntos altos, 2 cadenas. Y como ya tengo las 2 cadenas que subí, hago 2 puntos altos. 1, 2. Y vamos a agarrar y contamos 1 y 2. Y en la segunda cadena clavo y hago el punto deslizado. Pero tenemos que cambiar el color. Entonces, corto. Y tomo el otro color que quiera. Doblo la punta y cierro con el punto deslizado. Hago el amarre y regreso. Vuelta 3. Subo con 2 cadenas y tejo 2 puntos altos. 1, 2. Tejo 2 cadenas y me voy a la esquina. Otra vez 3 puntos altos, 2 cadenas. Ahí mismo otros 3 puntos altos, 2 cadenas
Y en la parte de en medio, aquí, nos vamos y tejemos 3 puntos altos. ¿Ok? Ahora 2 cadenas y otra vez la esquina. Este tipo de tejido tú lo puedes hacer tan grande como quieras y tantas vueltas quieras. Entonces, lo tejo para terminar. Como empezamos en medio, entonces terminamos con la esquina. Hacemos las 2 cadenas y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Entonces, termino hasta la esquina antes de terminar y regreso para explicar eso. Ok, ya llegué a la parte última. Hago 2 cadenas. Espérame, ahí está. Y abrazo aquí y vamos a cambiar de color. ¿Ok? Y ahora le voy a meter gris claro. Ahí está. Doblo la punta y cierro la vuelta con un punto deslizado. Hago el amarre y regreso. Ok. Vamos a subir a la vuelta 4. Subo con 2 cadenas. Luego tejo 2 cadenas más para la separación de esta parte. Y me voy al primer hoyito y tejo 3 puntos altos. ¿Ok? Luego tejo 2 cadenas y las esquinas ya saben. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y así. 2, 3. Y luego 2 cadenas. Y en los hoyitos hago 3 puntos altos. 2, 3. Luego 2 cadenas y otra vez me voy al otro hoyito. Y hago 3 puntos altos. Luego 2 cadenas y otra vez la esquina. Y entonces así hago toda la vuelta. En las esquinas son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y entonces en las partes de en medio de cada lado son 3 puntos altos. Y separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer. Lo tejo y remato. Ok, miren, en esta última hago 2 puntos altos porque ya tenía las 2 cadenas. Y cierro con un punto deslizado. Y entonces ya quedó. Rematamos. Y ya quedó la pastilla. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer así, dependiendo al tamaño que tú quieras. ¿Sale? Vamos a ver. Yo necesito 27 centímetros de ancho. Espérenme. Ay. Uy. Creo que ya me pasé. A ver, con 3 son muy pocas, son 23. Y con 4 son 29. Pues voy a ver si con 4 la puedo hacer.
y vemos cuántas pastillas necesito para tener los, ¿qué dije? Los 54 centímetros, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, tienes que ir tejiendo, ¿sale? Ok, mire, yo ya acomodé así. Y entonces, vamos a unir con color blanco, porque negro no tengo. Pensé que tenía negro. Y vamos a hacer esto. Vamos a tejer una cadena. Jalo los dos puntos sin soltar las puntas. Y me da esta orejita. Entonces, lo que no quiero es mover estos porque ya acomodé los colores. Espérenme, espérenme. Y vamos a tomar... Espérenme, porque esto va así. Ok, tomo los dos de esta esquina. Bueno, no me ven, pero tomo los dos de esta esquina. Y vamos a hacer esto. Tomo la que está en medio de la esquina y tomo el punto de atrás, la cadenita de atrás. Y esta. ¿Ok? Y jalo así. Luego tomo otra vez la cadenita de atrás y vuelvo a jalar. Y así me voy. Jalo, jalo. De las cadenitas que se ven, tomo la parte de atrás de la cadena y jalo. Y vean, se va a ir formando esta cadena. Entonces, sigo con el siguiente punto. Tomo la parte de atrás, tomo la parte de atrás y jalo los tres. ¿Ok? Y así vamos a unir todos los granny. Así. Todo alrededor. Así. En negro se hubiera visto increíble. Pero pues no tengo negro. Entonces, o déjenme ver si tengo negro, pero según yo no. O unirlo con otro tipo de estambre. Y así se va viendo. Porque es que este se pierde el blanco. ¿Ok? Pero ya los enseñé a unir. Y regresamos y vean. Queda unido así. Aquí se ve la cadena. ¿Ok? Entonces lo uno y regreso. Ok, miren. Voy a aquí. Lo hice en negro y agarré hilaza. Quedó bonita, miren. Sí queda bonita con hilaza. Y entonces, ya que terminé estos dos, agarro los dos siguientes. Así. Agarro esta y agarro esta. ¿Ok? Y hago lo mismo. Me voy punto por punto. Y así ya quedan unidas las cuatro. ¿Sí? Esta parte de aquí que no uní, eso lo voy a unir, pero ya yéndome a lo largo de todo. Voy a unir de 3 en 3, así. O sea, de 9 en 9, más bien.
No, de 6 en 6. Son 6 el bloque. A ver, dejen. Miren, voy a unir este bloque de 6, así. Luego este de 6, luego este de 6 y al final el otro de 6. Entonces, lo uno por en medio y luego vamos a unir los dos bloques así. ¿Ok? Entonces, cuando llegue al último punto de aquí, vamos a rematar. Ok, miren, ya acabé de unir por 2 y 2 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero uniendo, uniendo dos sectores de dos columnas, ¿ok? Entonces lo mismo, hacemos la cadenita sin soltar las puntas y tomamos la parte de atrás de la cadena y entonces hacemos esto. Lo mismo, pero ahora nos seguimos uniendo la parte que no está unida. ¿Ok? Miren. Ay, espérenme. Ay, me equivoqué. ¿Ok? A ver, tomo la azul, la roja. Ahí está. Y ok. Y otra vez. Azul, roja. Y jalo los tres. Y así nos vamos uniendo toda la tira. Lo hago y regreso. Sí es un poco difícil, pero porque está muy delgadito el hilo, pero va a quedar hermoso. ¿Ok? Y vean. Y ya estoy uniendo en medio de las dos. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó el segmento de 4. Entonces ahora vamos a unir las otras dos secciones y regreso. Ok, miren, ya terminé. Ya quedó toda unida. Entonces, que se ve padre, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a lo largo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez va a ser a lo largo. Y yo creo que va a ser más fácil. Bueno, eso creo yo. Vamos a hacer la cadena. Sin soltar las puntas, quedó la orejita. Entonces, aquí comenzamos. Así. Y vamos a hacer esto. Ay, es que me brinco hasta allá. Así. Así. ¿Ok? Y voy a llegar hasta esta parte, hasta antes del negro. Ok, miren. Vamos a llegar a esta parte del negro y la paso por encima y tomo
la siguiente cadenita. Y hago esto, espérame. Así. Y vuelvo así. Y así me voy. Y vean cómo va quedando. ¿Ok? Entonces hago las dos tiras vertical o horizontales en este caso. Y regreso. Entonces, cada vez que cruce la negra es por encima y me voy a los primeros puntos del siguiente cuadrito. ¿Ok? La vamos a unir y regreso. Ok, miren, ya terminé de unir. Y entonces ya quedó. Y donde quedé al último, si le remataste, no te preocupes. Le puedes comenzar a tejer desde aquí. Pero yo no voy a rematar, lo voy a dejar así. Entonces subo con 2, 3, 4 cadenas y me voy a los espacios vacíos y hago 3 puntos bajos en cada hoyito. Luego tejo 2 cadenas y me brinco al otro. Así. 2 cadenas y me vuelvo a brincar al otro. Creo que sí lució más con hilaza, oigan, porque se ve más resaltada. Entonces sí, únanlo con hilaza negra. Ahorita les digo que agreguen de material hilaza negra. Y vean, 2 cadenas y aquí me voy al hoyito. Y tejo 2 cadenas. ¿Sale? Y me voy al siguiente hoyo. Bueno, vamos a hacer una cadena. Y aquí en el siguiente hoyo ponemos 3 puntos bajos. ¿Por qué en esta parte así? Porque van juntos. Miren, quedan juntos. Entonces, para que no se haga así como ondulado, voy a meter una cadena. Vean. Y luego otra vez 2 cadenas. 3 puntos altos. 2 cadenas. 3 puntos altos. Luego 2 cadenas. 3 puntos altos. Y aquí en la esquina hago 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo otra vez 3 puntos altos.
2, 3. Y otra vez. 2 cadenas. Y me voy al hoyito y hago 3 puntos altos. ¿Ok? Entonces lo tejo y cuando es el cruce del negro, son 3 puntos bajos, una cadena, luego 3 puntos bajos, una cadena. Dos cadenas y seguimos. Miren, aquí es el penúltimo. Entonces, 2 cadenas y aquí está el hoyo. Y hago 3 puntos bajos, una cadena y me voy al siguiente hoyo y tejo 3 puntos bajos. Y luego 2 cadenas y acá 3 puntos bajos. Y así lo tejemos todo alrededor. Y vean. Y va a quedar así. ¿Ok? O si quieren pueden hacerlo todo tejido. ¿A qué me refiero? Esta es una opción. Ay, mi agua. La otra opción es que yo creo que se va a ver mejor. Sí vamos a gastar más estambre, pero dejen desbarato. Ok, la otra opción es 2 cadenas y tejemos punto por punto. ¿Cómo ves? Todo alrededor. Que creo que se vería mejor. Y en los hoyitos hacemos 2 puntos bajos y nos vamos punto por punto. Así. Y aquí en el hoyo, 2 puntos altos. Entonces, y en la vuelta, ahorita lo tejo. Aquí en la unión de estos, hago 2 puntos bajos, 2 puntos altos de un lado y 2 puntos altos del otro. ¿Ok? Y sigo tejiendo punto por punto. ¿Sale? Y vean, creo que luce más que como lo habíamos puesto. Pero son 2 opciones. Te muestro las 2 para que tú escojas la que tú gustes. Y entonces, vean. Y llego a la esquina y ahorita les explico. Ok, aquí en la esquina vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas y 2 puntos bajos. ¿Ok? Y ya sigo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bien. ¿Sale? Ok, miren, así quedó. Hice un cambio que lo voy a poner en el video. En vez de poner 2 puntos altos en los hoyitos, puse 1. Y en la esquina, en vez de poner 3 puntos altos, puse 2. Porque no, sí se hizo muy aguadito en la orilla, pero vean, si ponemos un punto alto en cada casita que no tenga tejido, queda muy bien. Espero que te haya gustado. Miren, de hecho, vamos a medir. Me quedó un poquito más angosta, necesitaba de 27, pero quedó de 22. Y es que si le ponía
un cuadrito más, pues es que se me va a... No, pues igual y si quedaba con un cuadrito más. Pero eso es dependiendo a la necesidad que tengan. Y mide 58 centímetros de largo. Yo necesitaba de 57, pero no hay problema. Espero que les guste. Les dejo el tutorial para que pues lo hagan si les gusta. A mí me gustó mucho el contraste del negro con los colores vivos, y esto te sirve como muestra para que hagas o un mantel, una cobija o algo. Entonces, espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Ya saben, si quieren un patrón en específico, sí los cobro. Son 140 pesos por el momento. Y son $7.50 americanos, 7.50 euros. Espero que si tengan la necesidad, yo los pueda apoyar, pero no hago copias de otras diseñadoras. Eso no lo hago por respeto a la diseñadora que creó esas creaciones, porque se me hace así como que muy bajo. Entonces, tú me dices el personaje, yo lo saco de la caricatura o de lo que sea, pero no copio diseños de alguien más. ¿Ok? Entonces, si quieres regalarme un donativo, al lado de compartir hay un corazón que es un super gracias, donde tú puedes donarme cualquier cantidad que desees por única vez, o ya sea hacerte miembro de mi canal por $1 al mes. O tengo otra membresía que creo que son $2, o $2.50, pero eso es a tu gusto. Ahí sí, lo que tú me quieras apoyar para poder comprar más material y seguir tejiendo tutoriales. Espero que te des una vuelta en mi canal y veas la sección de videos o de playlist, que ahí están separados los videos por tema. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial, que aún no sé qué voy a tejer, pero vamos a ver cuál es la sorpresa. ¿Ok? Nos vemos.